Familia, que el Señor les bendiga en esta hora. Qué placer estar con ustedes una vez más y compartir juntos este tiempo estudiando la palabra de Dios. En este día estaremos estudiando lo que está escrito en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, en el versículo 12 y versículo 13. En estos dos versículos encontramos grandes verdades que pueden afianzar nuestra fe y que nos permiten también ampliar nuestra mirada hacia donde Dios quiere que estemos fijando esa mirada. La verdad, han sido emocionantes estas semanas en las cuales hemos crecido juntos y estoy seguro que el Espíritu Santo ha estado obrando y actuando en cada uno de nosotros a favor de nuestra regeneración y de la manera en la cual somos transformados cada día más a la semejanza de Cristo. Es un placer en verdad estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Si tienes a la mano la palabra de Dios, si tienes la Escritura cerca de ti, te invito entonces a que abras la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Si quizá vas manejando o estás en algún lugar donde no puedes leer la Biblia, entonces te pido que me permitas leerte lo que dice la palabra de Dios. En el Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13, dice de la siguiente manera: Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Conoce cada intención del corazón. La palabra de Dios es como una espada que va entrando hasta lo más profundo de nuestro ser y puede discernir lo que es de nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra alma. Esto es muy interesante, pero el versículo 13 nos habla de algo mucho más grande que nosotros. No más grande que la misma palabra, pero lo que nos habla, dice el versículo 13, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Tenemos que estar conscientes de algo. La palabra de Dios, lo que nos está diciendo el versículo 12 y el versículo 13, la palabra de Dios no afecta solamente a los que creen en Dios. La palabra de Dios no afecta solamente a aquellos que han tenido fe en Dios y que se han rendido a la autoridad de Jesucristo. Dentro de las religiones, dentro de los dioses inventados por los hombres, dentro de la mitología que encontramos en cualquier cultura, podemos descubrir que los dioses tienen poder y autoridad solamente sobre aquellos que creen en ellos. Solamente aquellos que profesan una fe en tal deidad tienen la autoridad de esa deidad de intervenir en sus asuntos, de juzgarlos, de condenarlos o quizá de examinar sus intenciones. Muchas veces nosotros podemos caer en el error de creer que Dios actúa de la misma manera. Quizá tú puedas decir, es que yo no creo en Dios. Yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón, ni siquiera pertenezco a tal o cual religión, por lo tanto Dios no tiene autoridad sobre mí. Pero en este versículo, en el capítulo 4, versículo 13, el escritor nos deja ver, inspirado por el Espíritu Santo, que no hay nada apartado, no hay nada creado que pueda escapar de la vista de Dios. Esta es la gran diferencia entre los dioses que inventan los hombres y el Dios que nos ha creado a nosotros y que sostiene el universo. Cuando yo creo un Dios, ese Dios tendrá poder sobre mi vida a medida que yo crea en Él. Pero Dios no necesita que yo crea en Él ni que tú creas en Él para Él tener toda la autoridad y todo el poder sobre nosotros. El Salmo 24 dice, de Jehová, del Señor, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios, incluido tu corazón, tu persona y tu vida. Dios no te está pidiendo permiso para ser Señor, Él es Señor.
Lo que nos salva a nosotros es reconocer ese señorío y vivir bajo el señorío del Señor. Pero si tú crees en Dios, Él es Dios y todopoderoso. Si tú no crees en Dios, Él sigue siendo Dios y todopoderoso. Si tú dijeras, es que yo no creo en la palabra, Dios no tiene autoridad sobre mí. Por eso el escritor nos deja marcado que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, porque delante de Dios todo está al descubierto. Es que la Biblia no es una espada solamente que afecta a los que creen en Dios, sino que es una espada que discierne también el corazón de aquellos que no creen en Dios. Quieras o no, la autoridad de la palabra de Dios está penetrando en lo profundo de tu corazón, de tu pensamiento, y trasciende mucho más allá de tus motivaciones. De hecho, para nosotros llegar a Dios, tenemos que escuchar primeramente la palabra. Pero lo que está diciendo el versículo 13 es que Dios juzgará y que Dios conoce a todos aquellos que confían en Él y que creen en su palabra. Y también Dios conoce y juzgará a aquellos que no creen en su palabra y que no lo reconocen como Señor. De hecho, este es el juicio que Dios habrá de levantar sobre cada una de las personas en la tierra. Aquellos que creen en Él serán salvos y los que no creen en Él serán condenados. Porque Él tiene toda la autoridad para poder juzgar y condenar, porque no hay nada oculto. Él es el dueño de esta tierra, Él es el dueño de cada ser humano, Él es el dueño de cada nación, Él es el dueño de todas las cosas. Dios creó el universo, Dios creó esta tierra, entonces Él es el dueño, Él es el anfitrión y nosotros somos solamente invitados a este lugar. Por lo tanto, vivimos bajo sus normas y sus reglas. La palabra de Dios no es una herramienta en las manos de Dios para conocernos a nosotros. Escucha muy bien. La Biblia no es una herramienta para que Dios nos conozca. Si tú lees la Biblia, Dios te conoce, Dios te juzga, Dios es tu dueño. Si tú no lees la Biblia, Dios te conoce, Dios te juzga y Dios es tu dueño. Dios no necesita la Biblia para ser Señor de nosotros. Así como lo escuchaste. Tú puedes vivir toda una vida alejada de Dios, en incredulidad, sin buscar la Biblia, pero esto no quiere decir que Dios no sea el Señor de tu vida. Él gobierna sobre ti. Que estés viviendo en un acto de rebeldía, haciendo las cosas como tú quieres y alejado de Dios, esa es otra situación. Que no quieras reconocer el señorío de Cristo, no quieras reconocer la soberanía de Dios sobre tu persona y quieras vivir inventando reglas, buscando religiones y haciendo cosas alejadas de Dios, es tu destino, lejos de Dios. Pero Él sigue siendo el Señor. Un día tú vas a llegar delante de Dios después de que mueras o cuando Él venga por nosotros y vas a estar delante de Él y Él te va a juzgar. Y tú vas a decir, es que yo no creía en la Biblia, ¿qué derecho tienes de juzgarme? Y Dios te va a decir, yo no necesito que tú creas en la Biblia para que seas mío, voy a juzgarte. Lo que dice el versículo 13 nos está abriendo los ojos a que Dios habrá de juzgar a todos y todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, no es una herramienta de Dios para conocernos. La Biblia es una herramienta dada por Dios para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos en qué dirección vamos. Es decir, Dios en su misericordia ha permitido que queden plasmadas en estas páginas lo que necesitamos conocer acerca de Dios, qué es lo que a Él le agrada, cómo debemos de vivir, cuál es el medio que necesitamos para que Él nos acepte. Y entonces esa es la palabra, es una herramienta dada por Dios a nosotros para conocernos. Por eso la palabra de Dios es una espada que discierne los sentimientos, los pensamientos, el corazón, el espíritu, el alma, las intenciones. Nos hace ver quiénes somos. Por eso el escritor de Hebreos viene hablando acerca de esto, que cuidemos nuestro corazón y que no haya incredulidad
que no dudemos de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu destino? Bueno, lee la Biblia y descubre por ti mismo si estás viviendo agradando a Dios o estás desagradándole. Si estás cumpliendo el requisito de creer en Cristo Jesús como tu Salvador para ser aceptado por el Padre como su Hijo, o simplemente estás esforzándote haciendo buenas obras, viviendo en una religiosidad, pero apartado de Dios. Porque la Biblia tiene un solo propósito: mostrarnos cómo somos hechos aceptables delante de Dios. Y ese requisito es a través de Cristo Jesús. No podemos entonces creer que la palabra de Dios está limitada o que la palabra de Dios es la puerta que Dios necesita para tener autoridad sobre nosotros. Él tiene autoridad sobre ti. Él te va a juzgar. Si tú estás viviendo alejado o alejada de Dios y consideras que de esa manera te estás eximiendo y estás saliendo de tu responsabilidad, quiero decirte, mi amigo y mi amiga, que estás completamente equivocado o equivocada. Creas o no creas en la palabra de Dios, un día le vas a dar cuentas a Dios de tu propia vida. La buena noticia es que la Biblia, la palabra de Dios, si es un elemento, si es una herramienta para que nosotros nos conozcamos y evaluemos nuestra vida y conduzcamos nuestros caminos hacia el camino correcto. Necesitamos, entonces, Dios no necesita la palabra. Nosotros necesitamos la Biblia. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para ser guiados por Dios. Dios no necesita la Biblia para juzgarnos, para ser Señor de nosotros. Pero nosotros sí necesitamos la Biblia para ser guiados por Dios y conducidos por Dios. Esa es la forma, la manera en la cual lo que está hablando el escritor a los hebreos. Si vas conmigo, si sigues conmigo en esto, quisiera considerar otra cuestión. Si la palabra de Dios entonces es una herramienta para mí, yo no puedo juzgar la palabra. Si la Biblia, la palabra de Dios, ha llegado a mi corazón y tengo el alcance, gracias al Señor y por la misericordia de Él, tenemos acceso a este conocimiento, yo debería de aprovechar este recurso. Si tú eres una persona que ha creído en el Señor Jesucristo y te has rendido a Él, tu vida debería de estar impregnada, empapada de la palabra de Dios, porque es de ahí de donde nosotros tenemos vida. Un cristiano, un creyente, una creyente, alguien que profesa su fe en Cristo y no se alimenta diariamente de la palabra de Dios, vivirá como alguien alejado o alejada del Señor. Porque lo que cambia nuestra conducta es el Espíritu Santo a través de escuchar su palabra, de leer su palabra, de meditar en su palabra y de practicar su palabra. Esta es la Biblia lo que nos da a nosotros la esperanza de cambiar. La Biblia nos enseña de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos y a quién le pertenecemos. Entonces requerimos urgentemente conocer la palabra, alimentarnos de ella y crecer juntamente con nuestros hermanos amando la Biblia. Yo no puedo juzgar la Biblia porque no hay otro estándar con la cual compararle. Yo no puedo juzgar la palabra de Dios porque es una invitación que se me ha hecho. Puedo ofender grandemente al anfitrión de una casa cuando te invitan a comer y lo que tú haces es burlarte de la comida, hacer sentir mal al anfitrión y juzgar el tipo de comida que te dan. Es lo mismo que hacemos cuando nosotros creemos que tenemos autoridad para juzgar la palabra de Dios. Ahora, Dios no se molesta si nosotros estamos preguntando o tenemos dudas o queremos razonar a la palabra, llevándolo a ciertas pruebas. De hecho, si tú quieres hacer esto, hazlo. La duda es algo que nos ayuda a crecer. Investigamos fuentes confiables, avanzamos de una manera clara cuando empezamos a despejar nuestras dudas. Y Dios no habrá de ofenderse jamás, porque en algún momento nosotros pudiéramos dudar, preguntar o cuestionar. Hazlo. Permite que tus hijos investiguen. Permite que tu pareja investigue. Permite que tus amigos investiguen. Si su búsqueda es sincera, ellos llegarán a un encuentro de la verdad, afianzados bajo las pruebas que ellos consideran que necesitan.
Al igual que un padre amoroso, Dios no se molesta cuando sus hijos le preguntan, porque no hay una duda. No dudamos de Él, pero queremos tener evidencias de lo que estamos creyendo. Bajo este parámetro podemos movernos. Pero yo no puedo juzgar a la palabra. De hecho, en Juan capítulo 12, versículo 48, el Señor Jesús dice, yo no los voy a juzgar. Las palabras que les he hablado, la palabra que yo digo, la palabra que yo he sostenido, dice Jesús, esa palabra los juzgará a ustedes. De esta manera, es como la palabra discierne lo más profundo de nuestra vida. Es como la palabra de Dios va penetrando hasta nuestras intenciones, en nuestro corazón, y juzga los pensamientos más íntimos, las motivaciones más escondidas, y lo que tú estás teniendo en tu corazón y en tu mente queda descubierto delante de Dios. Puedes discernir cuando lees la palabra de Dios en tu motivación, en el milagro que Dios está haciendo, la manera en la cual Él está actuando. Permíteme decirte entonces que aún sin creer en Dios, Dios tiene autoridad sobre nosotros. Aún sin creer en Dios, Dios tiene autoridad sobre ti. Eso es algo que no puedes evadir. Entonces la palabra de Dios, te vuelvo a decir, no es una puerta para que Dios pueda conocerte. La palabra de Dios es una herramienta para que tú puedas conocerte a ti mismo, conocer a Dios y descubras cómo agradarle. Por su misericordia es que no nos destruye el Señor. Él es el dueño. Él pudiera acabar con toda la maldad, Él pudiera acabar con cada uno de nosotros. No va a pedir permiso. No necesita tu permiso para actuar. No necesita tu decreto, ni tu declaración, ni tu confesión para Él hacer algo. Él no necesita nada de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Cuando vas a la Biblia, conoces el carácter de Dios. Cuando vas a la Biblia, conoces la soberanía de Dios. Cuando vas a la Biblia, conoces la persona de Dios y te das cuenta que Él no nos necesita. Por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. El Señor extiende su misericordia y parte de su gracia, de su plan de salvación, es dejarnos esta palabra para ser alimentados. Entonces la Biblia no es una puerta para que Dios pueda entrar y conocernos. No es una puerta para que Dios pueda tener autoridad sobre nosotros. No es una puerta donde haces conjuros y entonces ya Dios se agrada y está comprometido contigo. No es así. La Biblia es una invitación para que nosotros podamos llegar a Dios. La Biblia no es una puerta para que Dios entre a ti. La Biblia es una puerta para que nosotros estemos con Dios. Dios es el dueño. Cuando nosotros creemos en la obra perfecta de Cristo y nos rendimos a Él, lo que estamos haciendo es reconocer ese señorío y dejamos de estar en rebeldía delante de Dios. Dejamos de estar en contra de Dios, dejamos de ser enemigos de Dios y ahora somos sus hijos, estamos en Él, le pertenecemos porque hemos reconocido esa autoridad. Esa es la gran diferencia, la enorme diferencia. Es hacia donde tú y yo podemos llegar. Dios no necesita la Biblia para gobernarnos. Nosotros necesitamos la Biblia para agradarle a Él y para ser salvos. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que tú y yo podemos escuchar y el mensaje se resume en que el Evangelio no son instrucciones que seguir, sino una noticia que creer. De la misma manera la palabra de Dios, más allá de instrucciones, y cuando muchas personas consideran que tener abierta la Biblia en algún lugar de su casa traerá buena suerte, creen que la Biblia es un conjuro, o que es seguir ciertos parámetros como si hubiera fórmulas mágicas y enigmas que resolver para ser bendecidos. La Biblia está escrita en un lenguaje que tú y yo podemos entender, leer, escuchar. El capítulo 4, versículo 12 dice, es la palabra ciertamente viva y poderosa. Esta palabra, la Biblia, es una palabra viva.
No son letras muertas, no son letras que traen solamente aburrimiento, son palabras vivas. Es el mismo aliento de Dios, es el Espíritu de Dios inspirando a hombres a través de miles de años en los cuales podemos encontrar un tema en particular. La salvación del hombre, el perdón de Dios de nuestros pecados, la redención a través de Cristo, la misericordia y la gracia de Dios. No un Dios que está esperando que te equivoques para destruirte, sino un Dios que está esperando con los brazos abiertos cuando tú descubres en la palabra del Señor que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya vino, derramó su sangre y está esperando que tú lo reconozcas. Y está esperando no porque te necesite, está esperando por su misericordia, por su gracia, porque espera que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia es una palabra viva, no son letras muertas. A pesar de que han pasado siglos desde que se escribió este mensaje, sigue tan vigente como cuando los destinatarios de cada carta recibieron este mensaje. Es una palabra que se está renovando día tras día. ¿Por qué? ¿Por qué un pecador puede creer en otros libros? ¿Por qué cuando tú escuchas a intelectuales, a grandes hombres y mujeres que han marcado la historia, que tienen diferentes temas que escribir, no causa conflicto dentro de tu ser? Porque tú puedes leer la obra más grande de cualquier escritor reconocido y no va a discernir tu pensamiento. No te va a llevar a una confrontación en tu vida. No te va a llevar a confrontar el destino eterno que vas a enfrentar. No te va a confrontar con el pecado que está dentro de ti que nadie conoce. Pero la palabra de Dios sí lo hace. La palabra de Dios nos juzga, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, empieza a discernir, empieza a separar, empieza a considerar lo que está en nuestra alma y en nuestro espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún autor humano tiene la capacidad, ninguno puede llegar hasta lo más íntimo de tu ser y juzgarte y darte un destino eterno diferente. Solamente la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es el libro que está prohibido en tantos países? ¿Por qué la Biblia ha querido ser abolida, desmentida? ¿Por qué la Biblia ha querido ser destruida a través de las generaciones? ¿Sabes por qué? Porque no es una palabra muerta, es una palabra viva, es una palabra que da vida, que da esperanza, que transforma corazones. Sobre ella se han edificado naciones que han bendecido a todo el mundo. Sobre ella se han establecido la mayoría de las leyes de justicia y de rectitud en esta tierra. Sobre ella se han establecido grandes obras de arte que han marcado a partir de los siglos y a través de los siglos. La palabra de Dios muchas veces es rechazada por los pecadores porque están siendo juzgados a través del mensaje. ¿Por qué tenemos temor de ser expuestos a la palabra de Dios? ¿Por qué si podemos pasar horas escuchando a un motivador profesional? ¿Por qué si podemos pasar horas llorando con las historias livianas que inventan cada hombre para llegar a tus emociones? Pero ¿por qué cuando se escucha la palabra de Dios? ¿Por qué cuando llegamos y que la palabra de Dios está penetrando a nuestro corazón, nos incomoda, nos molesta, nos hace enojar? ¿Por qué? Porque está juzgando lo que está dentro de tu persona. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debemos hacer? Permite que la palabra de Dios sea la que te juzgue. Permite que la palabra de Dios siga penetrando en esas intenciones que están en tu corazón. Porque cuando la Biblia habla, cuando el escritor esté hablando de esto, que la palabra juzga, no es que nos esté apartando de la salvación, sino que está permitiendo que nosotros veamos todo lo que está dentro de nuestro ser y que no es agradable delante de Dios. Pero bendita palabra del Señor que nos lleva a la respuesta. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que personas como tú y como yo, que al momento de ser traspasados por la palabra,
y sentirnos avergonzados y darnos cuenta de lo pecadores que somos, podamos llegar delante del Padre, pedirle perdón en el nombre de Jesús, beber de su misericordia, de su gracia, y nuestro destino eterno será cambiado, porque ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos en rebeldía, sino que estamos viviendo bajo su autoridad y nosotros lo hemos recibido. Eso es lo que hacemos. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Esto es lo que la palabra del Señor quería decirte este día. Sea que creas o no creas en Dios, Dios te va a juzgar. Sea que creas o no creas en la palabra de Él, ella te va a juzgar y va a discernir lo que está dentro de ti. Dios no necesita la Biblia para ser el dueño de nosotros. Pero nosotros, si necesitamos la Biblia para conocer su señorío, para reconocer su señorío y para vivir haciendo lo que a Él le agrada y conocer las promesas que Él tiene. Te invito entonces a que dejes de mirar la palabra de Dios como una herramienta que Dios necesita para estar en tu vida, sino que la Biblia es la herramienta que Él ha puesto a tu alcance, que has escuchado, para que tú puedas llegar a ser parte de su familia y estar en su presencia. No podemos tener fe. Nuestra fe no puede crecer si no escuchamos la palabra de Dios. Si cuando escuchas la palabra de Dios te sientes incómodo o incómoda, deja que ella te juzgue. Y por último, cuando llegues al punto donde tu corazón está quebrantado porque te das cuenta de toda la escoria, la vergüenza y la muerte que ha producido el pecado dentro de ti, no huyas de Dios. Acércate a Dios. Porque cuando nosotros seremos juzgados por el Señor, pero estemos revestidos con la justicia de Cristo, con la sangre de su Hijo, con el ropaje limpio y real de Jesús, entonces el juicio ya fue cumplido en la cruz y ahora nosotros disfrutamos de su bendición. Compartamos la palabra. Si tú eres creyente y has puesto tu fe en Cristo y tienes años estudiando la palabra de Dios, entonces no te avergüences de compartir la palabra de Dios, sino como lo dice el apóstol Pedro, hagamos de nuestra fe pública y compartamos con mansedumbre, con amor y con humildad la defensa de nuestra fe. Amados hermanos, estamos contentos, plenos y convencidos que el Señor habrá de bendecirnos cada día más. No descuides la palabra de Dios. Te dejo con estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan importante es en mi vida la palabra de Dios? La segunda pregunta es, si es tan importante como yo lo profeso, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a estudiar la palabra de Dios en mi día? Y la tercera pregunta, después de estudiar la palabra de Dios, ¿solamente se llena mi intelecto o mi corazón se emociona, pero no la estoy practicando? No debemos de ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Mira a tu alrededor. Hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje. Tú no los ofendas, tú no los lastimes, tú no les digas qué hacer. Tú predica la palabra. Habla claramente de Cristo y deja que sea la palabra la que los juzgue y que sea Cristo quien los rescate. Soy el pastor Benjamín Esquer. Es un placer estar contigo y comparte este video, este audio, con todas las personas que tú desees. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos, amado Dios, que tu misericordia se extienda sobre aquellas personas que aún no te conocen. Señor, si nosotros ya nos hemos rendido a ti, que tu palabra sea nuestro alimento, que el mejor tiempo que pasemos en el día sea estudiando y reflexionando tu palabra, pero que también la practiquemos para bendición de otros. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.